Muy buenas, mi nombre es Mauricio Villalobos, alumno de Ingeniería en Construcción, modalidad Continuidad. Estoy preparando para ustedes y para todos nosotros un video referente al tema de la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Que es una fórmula utilizada para el cálculo del ángulo de refracción de la luz al atravesar una superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o cualquier onda magnética, con índice de refracción distinto, tal cual aparece en este texto. ¿Pero qué es el índice de refracción? El índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la luz o de otras ondas, tales como las ondas acústicas, dentro de un medio. El índice de refracción se determina cuando se desvía o se refracta la trayectoria de la luz al entrar a un material. Esto se describe mediante la ley de Snell, que dice que es N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2, donde θ1 y θ2 son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente, de un rayo que cruza la interfaz entre los dos medios con índices de refracción N1 y N2. Los índices de refracción también determinan la cantidad de luz que se refleja al llegar a la interfase, así como el ángulo crítico por deflexión interna total y su intensidad. Aquí a continuación se ve el índice de refracción de distintos elementos. Por ejemplo, el vacío tiene un índice de 1, el aire tiene un índice de 1.00029, metanol 1.329, el agua es 1.333, etc. Así un montón más de otros elementos, por el cual la luz que ingresa a él pierde su velocidad. Luego de lo ya descrito anteriormente, vamos a hacer un ejercicio práctico de aplicación de la ley de Snell. Tenemos esta gráfica donde se ve una superficie, que en este caso es agua. Por sobre esta está el aire. Tanto el aire como el agua tienen un índice de refracción diferente. En el caso del aire tenemos que el N, la refracción de este es 1. Y en el caso del agua es 1.33. Ahora tenemos un rayo. Este rayo que golpea el agua se llama incidente, que a su vez se divide en un segundo que se llama rayo reflejado. Y un tercer rayo que corresponde a este, que se llama rayo refractado. En este caso, el rayo incidente golpea el agua con un cierto ángulo. En este caso, vamos a suponer que entró con un ángulo de 50 grados. El rayo reflectado, que es aquel que golpea el agua y se eleva por el aire, tiene el mismo ángulo que el ángulo incidente. No así el refractado. El refractado, al chocar el agua en la luz, ingresa al agua, pero en un ángulo diferente, que en nuestro caso va a ser la incógnita que estamos buscando. El caso del ángulo incidente es el θ1. Y el rayo refractado va a entrar con un ángulo θ2, que es aquel que tenemos que averiguar. ¿Qué es lo que dice Snell? Snell propone que este ángulo se define de acuerdo a la expresión N1 por el seno de θ1, que es igual a N2 por el seno de θ2. Entonces, estamos buscando el ángulo de refracción θ2 en el agua. Tenemos entonces que N1 es igual a 1, N2 es igual a 1.3, θ1 es igual a 50 grados.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que buscar el ángulo θ2. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Ordenando esta expresión que tenemos acá. Esta expresión hermosa que tenemos acá. Tenemos que el seno de θ2 va a ser igual a n1 por el seno de θ1 dividido por n2. Entonces, al despejar el valor de θ2, es decir, el ángulo, la expresión queda como el arco seno de n1 por seno de θ1 dividido por n2. Numéricamente esto quedaría de la siguiente manera. Teniendo ya los datos que hemos visto arriba, n1 igual a 1, n2 igual a 1,33 y el θ1 que es igual a 50 grados. Entonces tenemos que hacer la representación numérica de la expresión, que quedaría de la siguiente manera. θ2 va a ser igual al arco seno de n1, en este caso es 1, por el seno de 50 grados dividido por el n2, que equivale a 1,33. Si hacemos el cálculo con la calculadora, notará que el ángulo θ2 va a ser igual a 35,17 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, al golpear el agua, se refleja en el mismo ángulo en el cual éste golpea, pero al ingresar hacia el agua, lo hace con un ángulo diferente. En este caso, y de acuerdo al cálculo que acabamos de hacer, equivale a 35,17 grados. Este es un ejemplo práctico, cortito, de qué es la refracción y cómo se define. Otra cosa que podemos determinar acá es la velocidad a la cual la luz ingresa al agua. Para esto tenemos la siguiente expresión, donde n es igual a la velocidad de la luz dividido por la velocidad de ingreso de este al agua. Pero como queremos saber la velocidad, se despeja quedando que la velocidad es igual a la velocidad de la luz como constante dividido por el índice de refracción, en este caso el del agua. Despejando la expresión numéricamente, quedaría que la velocidad de ingreso de este rayo al agua es 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, dividido por n2, que como recién vimos, n2 equivale o es igual a 1,33. Tenemos entonces que la velocidad a la cual ingresa la luz hacia el agua es de, en este caso acá, de 225.563,9 kilómetros por segundo. O sea, tenemos dos cosas por lo pronto: que el rayo varía su ángulo desde la emisión hacia la refracción, se empequeñece, y además podemos definir a la velocidad a la cual este rayo ingresa al medio, en este caso el agua.